Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia. Yo quiero agradecerle, sinceramente, la rapidez con que está compareciendo, ¿no? Y ojalá otros miembros del Gobierno tuviesen esa misma actitud, que yo creo que es elogiable y sería necesaria tenerla por parte de todos, empezando por el presidente, ¿no? En segundo lugar, sí quiero decirle, sin embargo, que su rápida comparecencia no ha despejado ni mis dudas ni mis preocupaciones, ¿no? Y creo que si fuesen solo las mías, pues no estaría mal, ¿no? Pero creo que en el ámbito internacional también siguen perviviendo las dudas y las preocupaciones, ¿no? Y yo creo que la prima de riesgo de hoy mismo pues es un índice, ¿no? Porque creo que al final lo que está en juego es el riesgo del Estado, no es el riesgo del sistema financiero. Y quizá ese sea uno de los problemas ahora mismo, que quizá el Gobierno está demasiado centrado en los problemas de una parte del sistema financiero, una parte que, por otro lado, es minoritaria, y quizá está obviando esos riesgos de Estado, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta el contexto internacional, porque incluso dentro del análisis internacional, por parte del Gobierno, se ha señalado en distintas ocasiones que el sector exportador pues estaba aliviando la situación general, ¿no? Eso en el caso de mi país, de Euskal Herria, pues es especialmente significativo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los datos de este primer semestre, tanto de la economía alemana como la economía china, como la economía brasileña, por ejemplo, que son tres referentes importantes a nivel mundial, pues son muy preocupantes también. Es decir, porque están a la baja los niveles de crecimiento, ¿no? Y eso significa que nos va a repercutir a nosotros también, ¿no? Tanto a Euskal Herria como al conjunto del Estado español, ¿no? Y creo que ese es un elemento de reflexión de por dónde deben ir los esfuerzos del Gobierno, de atajar los problemas de la economía real, atajar los problemas estructurales de la viabilidad económica del Estado, ¿no? Quizá en vez de centrarse en ese 30% del sector financiero, ¿no? Y decía que persisten las dudas, ¿no? Yo tengo dudas sobre la viabilidad real de esas entidades financieras que están sometidas ahora mismo a control por parte del Gobierno y por parte del FROB, ¿no? Creo realmente que quizá, siguiendo también en ese caso, sin que sirva de precedente, ¿no?, las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, etcétera, pues igual es preferible prescindir de ellas o dejarlas caer o transformarlas en otro modelo de entidad, ¿no? Creo que quizá habría que plantearse esa cuestión, ¿no? A mí me preocupa también dentro del memorándum pues esa indicación que se da que afecta al control de las cajas, al control social de esas entidades financieras, ¿no? Se viene a decir esa incompatibilidad entre los responsables de las cajas y de los bancos que han generado las cajas, pues me parece, aparte de que no soluciona el problema de fondo, si lo unimos a esa exigencia de que se vayan privatizando, pues al final veo con preocupación, ¿no? Es decir, que al final esas entidades bancarias van a pasar, como hemos dicho en otras ocasiones, al control de la gran banca y van a reforzar pues un oligopolio financiero que creo que es perjudicial para la economía del Estado y sobre todo para la economía de la gente del Estado, ¿no? Por eso tenemos nuestras dudas y preocupaciones, ¿no? Y al mismo tiempo también tenemos una sensación que el Gobierno se está moviendo con mucha rapidez con las necesidades de la banca, y ahí yo también no tengo problema en valorar el esfuerzo que usted está haciendo en todas las negociaciones en el ámbito europeo, pero sin embargo esa rapidez con las necesidades de la banca se convierte en lentitud a la hora de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, de la gente de a pie, ¿no? Ahora lo único claro que yo tengo es que ese rescate a la banca es un rescate del que responde el Estado, de que se incrementa la deuda pública. La duda que hay es cuando entre en funcionación el MEDE, si a partir de diciembre estos fondos que ya se han distribuido van a perder la consideración de deuda pública o va a seguir como deuda pública. Parece claro que a partir de ese momento los fondos nuevos efectivamente serán directos a la banca, pero los que se hayan repartido ya por parte del FROB, es decir, esta primera tacada que tenemos encima de la mesa, ¿va a seguir siendo deuda pública o a partir de ese momento va a dejar de ser deuda pública, ¿no? Es una de las dudas que yo tengo que me gustaría que aclarase el señor ministro, ¿no? Porque, como decía, lo único claro es eso, que ha dado deuda pública y que al final cada uno de los ciudadanos y ciudadanas pues responde a través de sus impuestos, de los ciudadanos de España de 1.300 euros per cápita y los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca de 1.600 euros per cápita, ¿no?
Y creo que ese es un elemento que hay que tener encima de la mesa porque afecta al conjunto de la economía del Estado y afecta también a cada ciudadano y cada ciudadana y a la viabilidad que decía antes económica del conjunto del Estado, ¿no? También veo lentitud pues, a dar respuesta a la cuestión de las opciones preferentes, ¿no? Ahí también se ha dado respuesta a las necesidades bancarias, las entidades financieras, se ha dado respuesta a las entidades de la deuda estatal, pero no se ha dado respuesta a las personas afectadas por esas opciones preferentes en las que, bueno, usted en alguna ocasión ha dicho con total claridad que esa gente fue engañada, ¿no? Y que es verdad, ¿no? Entonces no se le puede dar la consideración de accionista o inversor, ¿no? Realmente a esa gente. Y ahí pues sigue sin haber respuesta, ¿no? Creo que también hay que dar respuestas en el ámbito internacional, ¿no? Y yo creo que eso corresponde al Gobierno exigir que cuanto antes el Banco Central Europeo deje de ser tiene que ser un banco central con todas las consecuencias y tiene que empezar a ejercer competencias como tiene la Reserva Federal Americana, etcétera. Es un banco central con todas las consecuencias. Actuar también en política monetaria. Creo que eso es una urgencia no solo para el Estado español, sino para el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y creo que hay, bueno, pues se debe insistir y creo que ahí todos deberíamos cerrar filas para conseguir ese objetivo, ¿no? Y creo que también el Gobierno debería aprovechar esta situación para poner en marcha pues una banca pública, ¿no? Una banca pública que haga de contrapoder a las entidades financieras y a ese oligopolio financiero que se está perfilando en el horizonte, pues una banca pública que prime el interés social, que prime la economía productiva sobre la economía especulativa, los intereses de los especuladores, y creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Y por eso decía antes, dudando de la viabilidad de esas entidades financieras que están sometidas ahora mismo a intervención, pues habría que ver cuáles quizá deberían desaparecer y cuáles quizá habría que ejercer ese papel de nacionalización y transformarlas, bien en una banca pública o bien en otro tipo de figuras, ¿no? Creo que, por ejemplo, la figura de las cooperativas de crédito podría ser interesante. Es decir, creo que muchas veces esas entidades han funcionado mal, no porque el modelo de las cajas fuese negativo, sino porque ha habido una mala gestión de esas cajas con responsabilidades políticas, pero creo que al mismo tiempo esas cajas podrían funcionar con criterios pues más profesionales y de auténtico interés social, y quizá transformarlas en cooperativas de crédito, ¿no? Dando responsabilidades tanto a los impositores como a las entidades públicas de las que dependían originariamente, podría ser un elemento importante, insisto, para potenciar la economía productiva, para ejercer de contrapoder a las entidades financieras, al oligopolio financiero y para estar más cerca de los intereses de la gente. Nosotros, desde luego, lo vemos desde nuestro país con preocupación esta situación, porque, insisto, el problema es la prima de riesgo es un riesgo del Estado como viabilidad económica y creo que quizá habría que abandonar la urgencia de la preocupación por las entidades financieras y centrarse más en las preocupaciones de la gente en la calle. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo un elemento pues, de preocupación añadida, digamos. Antes, en la primera intervención, me he referido al tema, lo que se establece en el memorándum, ¿no? Sobre la propiedad de las cajas y la separación, ¿no? Y yo ahí sí querría tener claridad por parte del Gobierno. Es decir, este es un elemento obligatorio para todas las cajas, es solo para las cajas intervenidas, porque creo que es un elemento fundamental, ¿no? Es un elemento fundamental que afecta además al modelo de entidad financiera. Nosotros en Euskal Herria, con el modelo de Kutxabank, de la fusión de las cajas, que eran cajas que estaban funcionando razonablemente, aunque alguna podría tener pues mayor o menor exposición al riesgo inmobiliario, pero al final era un riesgo que podían asumir la propia entidad, como Kutxabank, ¿no? No ha pasado así en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, con la, no sé si liquidación, pero sí desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra, ¿no? De que realmente ahora la Asamblea de la Caja de Ahorros de Navarra no tiene nada sobre lo que decidir. Pero en el caso de Kutxabank, nosotros expresamos nuestra total oposición a la privatización de Kutxabank. Pensamos que tiene que seguir siendo una entidad de control social. Ha demostrado que la gestión puede ser eficaz y que, por lo tanto, cambiar el modelo
creo que es una ofensa y un fraude al conjunto de la sociedad vasca, al conjunto de los impositores, al conjunto de las instituciones que han estado detrás, que han apostado por un modelo de entidad financiera que esté al servicio de la sociedad, que esté al servicio de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos, de la gente de a pie, precisamente para apoyarle en sus problemas, ¿no? Que incluso en su día también ha colaborado de forma importante a solucionar problemas graves sociales, como puede ser el problema de la vivienda y su implicación en ese tema, sin hacer excesos de riesgo, como han ocurrido en otras zonas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí te voy a decir con total claridad que nosotros vamos a ejercer nuestra oposición a esa privatización y que vamos a utilizar nuestra mayoría de bloqueo, precisamente para que eso no pueda ser así, porque pensamos que es negativo, o sea, es negativo para la gente de la calle, no solo por razones ideológicas, sino por razones prácticas, ¿no? Sería un grave error poner en manos de la banca privada ese activo que no es solo el fondo de comercio de la marca, sino la gestión de toda esa entidad financiera, ¿no? Y ahí, aunque también tenemos la preocupación de que el pacto que ha habido recientemente entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, para controlar la gestión de esa entidad pueda llevar a esa privatización, desde luego nosotros nos vamos a oponer totalmente, ¿no? Y ahí vamos a exigir que se respete la voluntad de la sociedad vasca con respecto a esas entidades financieras, ¿no? Y creo que también hay un elemento que sí me gustaría claridad también por parte del ministro, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando entre en marcha el MEDE? Va a haber que renegociar que esa deuda, esas ayudas que se han dado pasen a ser ayudas directas o están en el aire, porque ahí no sigo con la duda de sus palabras. Ha dicho, bueno, en ese momento se podrá. Ese se podrá significa que hay que negociarlo de vuelta, va a ser automático el que va a pasar a un lado o no se sabe, ¿no? Y sí querría tener claridad en este elemento. Y finalmente, también quisiera saber su opinión sobre la posibilidad de impulsar otro modelo de entidades financieras, ¿no?, a partir de esas entidades intervenidas, ¿no? Eso, aunque no nos afecte en nuestro país, creo que desde el punto de vista del Estado sería interesante explorar ese otro tipo de funciones. Es decir, ¿por qué esas entidades no pueden pasar a ser cooperativas de crédito? Es decir, en que los propios trabajadores, los opositores, sean los dueños de esas entidades y puedan llevar una gestión razonable como entidad, ¿no?, en vez de ponerlo en manos de entidades privadas, y se perdería esa función social y esa apuesta, ¿no?, de las instituciones y del dinero público de la gente, pues para un interés social y no un interés privado. Muchas gracias.